Vamos a cambiar de tema, aunque al final este tema estaba ya oscilando también a los aspectos fiscales y penales. Ahora vamos a hablar con un penalista, habíamos previsto naturalmente hablar con él sobre otras cosas. Se trata del doctor Luis Vargas Valdivia, que ha sido además procurador y que tiene experiencia de haber trabajado desde dentro del Estado contra la delincuencia y los delitos. Muy buenas noches, doctor Vargas Valdivia. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Comencemos por la cabeza de este régimen. ¿Cuántas investigaciones tiene la señora presidenta de la República, Dina Boluarte? ¿Desde cuándo? ¿Y qué posibilidades ve usted que la demanda competencial que ya ha presentado ante el Tribunal Constitucional conduzca a paralizar todas las investigaciones sobre ella? Bueno, en realidad, los antecedentes de ella, por así decirlo, porque no es un currículum lo que tiene ella, sino son antecedentes, vienen desde la época anterior, o sea, desde que estuvo postulando. Como recordará usted, Fernando, ella incluso no renunció al cargo que tenía de funcionaria pública para postular, ¿no es cierto?, como vicepresidenta. Desde ahí ya comienzan sus problemas con violar la ley. Actualmente tiene pues una serie de investigaciones. Pero, a ver, el antecedente lo tenemos en el caso del expresidente Castillo. Ya también el Tribunal Constitucional y la propia Corte Suprema han fijado que el presidente de la República puede ser objeto de una investigación preliminar, ¿cierto? Y claro, si es que la Fiscalía encuentra elementos que permiten establecer más que indiciariamente que el presidente se encuentre involucrado en actos de comisión de un delito, pues lo pasa al Congreso a efectos que el Congreso tome la decisión que corresponda. ¿Cuál puede ser? ¿Qué límites pone el artículo 117? Claro, el artículo 117 señala claramente que el presidente no puede ser procesado. Acusado. Acusado, ¿no es cierto? Es cierto. Pero el presidente puede ser investigado, sí. Puede ser investigado preliminarmente. La investigación preliminar, ¿no es cierto?, es una etapa previa al proceso penal. Esa etapa en la que el Ministerio Público investiga si es que cuenta con elementos ante una denuncia, si es que existen elementos que permiten establecer la necesidad de iniciar un proceso penal. El presidente de la República no puede ser procesado penalmente mientras esté en ejercicio del cargo, salvo aquellos casos específicamente previstos en la Constitución. En los demás casos, ¿qué es lo que tiene que hacer el presidente de la República, el Ministerio Público? Una vez encontrados sus indicios, pasarlos al Congreso a efectos que el Congreso de la República decida qué es lo que cabría, en todo caso, en el Congreso de la República, iniciar el procedimiento de vacancia, ¿no es cierto?, porque en efecto encuentra que el presidente hay una grave hecho que corresponde proceder a vacarlo o suspender temporalmente, a efectos de que pueda, en ese caso, recién ser procesado, como el caso del expresidente Castillo, o el presidente Castillo fue, claro, capturado además en flagrancia, pero es exactamente claro. Él hizo el golpe el día en que el Congreso debía votar. Pasaron los actuados y el Congreso lo vacó. O el caso del expresidente Fujimori, que también fue vacado, ¿no es cierto?, y pudo ser procesado penalmente. Ese es el límite que ya el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han fijado a las investigaciones que el Ministerio Público puede llevar a la presidencia de la República, en este caso a la presidenta. Que la presidenta no puede ser investigada no es cierto. Sí puede ser investigada, pero no puede ser procesada penalmente. Ahora bien, tenemos un debate en curso de una serie de materias penales, es por eso que lo hemos invitado. Yo quisiera que nos dé claridad. Ha habido una cacofonía, fricciones entre las instituciones, conflictos competenciales y demás. El Congreso, por cierto, ha tomado una iniciativa de invitar a autoridades del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, etcétera, y ha habido una interesante reunión para avanzar, y luego habrá reuniones también en el Congreso con dirigentes gremiales y sindicales, porque el tema de la delincuencia y la criminalidad nos está ahogando a todos. Necesitamos reflexionar con la cabeza fría. Sin embargo, se nos bombardea con noticias que captan el interés. Pena de muerte, por ejemplo. Ya hemos visto
que la cantidad de veces, que cada vez que ha habido una crisis, se ha planteado el tema de la pena de muerte, que polariza la sociedad, que lleva discusión y que finalmente no conduce a nada. En segundo lugar, ahora, el tema de las penas y el régimen penal de los menores de edad. Quiero que me diga una palabra sobre eso. Pero ha aparecido ayer un tema sobre el que yo quisiera que dé explicaciones precisas, que es la posibilidad que el señor Montesinos, liberado el próximo año, sea candidato en las elecciones del 26. Explíquenos, ¿cuál es la situación penal del señor Montesinos? El señor Montesinos tiene la condición de reo en cárcel. Él, en tal sentido, no puede postular a la presidencia sale el próximo de la año. República. Sale el próximo año, pero claro, depende de cuándo salga el próximo año. En porque junio, se dice que en junio, pero algunos especulan. Exacto, pero hay que ver también cuándo se lleva a cabo las elecciones. Abril y junio. Y cuándo es que vence el plazo para las inscripciones de las fórmulas presidenciales y los invitados, ¿no? Porque podría ir como senador, como invitado de un partido que ya lo ha dicho, pero tiene que ir, pero eso tiene que estar inscrito dentro del plazo establecido en primer lugar. En segundo lugar, hay un tema de la Constitución, aprobada por en el gobierno del expresidente Fujimori, tiene un artículo que establece claramente que aquellas personas condenadas por delito doloso no pueden postular a cargos públicos. Es cierto, el Tribunal Constitucional permitió que el terrorista lo haga. Ha habido una sentencia del TC Tribunal Constitucional que dice que los terroristas rehabilitados, los que han purgado pena, sí tienen derecho. El Tribunal Constitucional, una sentencia bastante cuestionable. Creo yo que fue una sentencia pensada más que nada en el caso del expresidente Fujimori. Pero bueno, en fin, lo que señala es que no hay que tomar este artículo de manera literal y hay que pensar que la pena tiene un fin resocializador. No es tan así. No es tan así tampoco, ¿no? La pena, es la doctrina, ¿no? Se pone en la prisión a la gente, que los separa de la sociedad para que se rehabilite. La pena tiene dos funciones, ¿no? Una función sancionadora, por ser una pena, y una función resocializadora también, es cierto. ¿No es cierto? Prevención especial y prevención general. Tiene ambas cosas, es cierto. Pero, a ver, lo que se busca a través de estas normas es precisamente evitar que personas que tienen antecedentes por determinados delitos especialmente graves puedan acceder pues a estos cargos. Eso, por ejemplo, funciona para aquellos casos en los que se prohíbe el ingreso a docencia a personas que han sido procesadas o condenadas por delito contra la libertad sexual. Es obvio, pues, ¿no es cierto? Claro, con ese criterio de que ya han sido condenados y se supone que han sido rehabilitados y resocializados porque la pena tiene esa función de resocialización, están aptos para insertarse en cualquier actividad y también la docencia. Uno dice, no, momentito, no, ¿cierto? Uno puede y la sociedad puede y debe tomar las medidas necesarias a efectos de preservar, ¿no es cierto?, la integridad, en este caso la integridad de los menores y también, como lo ha señalado diversas sentencias de la Corte Interamericana, la integridad del Estado, la viabilidad del Estado. ¿Qué pasa respecto de aquellas personas, por ejemplo, que han sido procesadas y condenadas por actos de terrorismo, por actos de genocidio, ¿no es cierto?, por actos graves de corrupción reiterada y continua, y que no dan pruebas de haber sido resocializados o de no haberse resocializado? Podemos entender que porque ya han cumplido la pena, ya la pena cumplió el fin de la resocialización. No, ¿no es cierto? Ese es un pensamiento abstracto y absurdo. O sea, la sociedad, el Estado, tiene la obligación también de protegerse y proteger a sus ciudadanos. Es cierto, la pena no puede ser denigrante y tampoco puede mantenerse permanentemente en el tiempo, pero hay una serie de elementos pues que hay que tomar a efectos precisamente de salvaguardar a la ciudadanía. Y creo yo que esta sentencia del Tribunal Constitucional, con la que no estoy de acuerdo, es una sentencia que además no fija tampoco un criterio vinculante. Puede y debe ser revisada en determinados casos, ¿no? O sea, Vladimiro Montesinos hasta ha sido procesado y condenado por una serie de graves hechos, no solo de corrupción, ¿no es cierto?, también de delitos de lesa humanidad.
¿qué elementos tenemos como para suponer siquiera que en efecto la condena en su caso ha implicado ya un supuesto de resocialización? Hay otras particularidades en el caso de la situación de Vladimiro Montesinos. Uno, que hay otros juicios pendientes, claro, por los que no han sido condenados, porque no se han llevado a cabo todavía. Exacto. Algunos están en curso. Es que es un impedimento tener otros. Pregunta número uno. Y número dos, algo grave, se le impuso una reparación civil, es decir, que pague al Estado los daños económicos que había causado, además del daño moral para el cual ha sido condenado. Por el cual ha sido condenado. Explíquenos en qué lo limita el hecho de tener juicios pendientes y una reparación civil que no ha pagado. En realidad, el tener juicios pendientes no implica un impedimento. El impedimento surge cuando la ley establece específicamente la inhabilitación o cuando hay una condena. La Constitución establece esta inhabilitación, ¿no es cierto? Claro, el Tribunal Constitucional ha interpretado de manera laxa esta inhabilitación, creo yo, equivocadamente. Pero el hecho de tener un proceso en giro, si es que no hay una inhabilitación dictada por una sentencia o por una norma, no implica, ¿no es cierto?, la posibilidad de impedir el postular. El hecho de no pagar la reparación civil tampoco. Tampoco impide. Tampoco impide. El presidente Fujimori, por ejemplo, nunca pagó la reparación civil. Pero tampoco postuló nunca. Tampoco postuló. Tampoco volvió a postular. Expresó su deseo de postular. Sí. Y claro, y muchos salieron a decir de que sí podía hacerlo. Porque no existe una norma que establezca que el no haber pagado la reparación civil implica, ¿no es cierto?, prohibición de postular. La norma en la Constitución es sentencia condenatoria por delito doloso, implica no posibilidad de postular, que creo yo que es una norma que es cierto, debería ser desarrollada debía y adecuadamente, pero no de la manera que el Tribunal Constitucional ha desarrollado, porque es ese desarrollo de decir la mera condena implica ya resocialización, es un absurdo. De acuerdo. Vayamos a ver otro tema penal que tiene que ver con la justicia para menores de edad. Naturalmente hemos descubierto en los últimos tiempos que hay sicarios que son menores de edad y en algunos casos se ha hablado de adolescentes de 12 años utilizando armas de fuego. ¿Qué puede hacer la sociedad para defenderse sin violar nuestros compromisos internacionales ni atentar contra derechos fundamentales de la persona? Ahí tenemos un serio problema porque, claro, todos esos menores que están precisamente en esa situación son producto del abandono del Estado frente, pues, precisamente a la niñez. Hoy día, no sé si hoy día o ayer, que ha sido la reunión donde ha estado el ministro del Interior, convocado por el presidente del Congreso y la presidenta del Poder Judicial. El presidente del Poder Judicial tuvo una respuesta adecuada al señor ministro del Interior, ¿no?, que reclamaba airadamente por estos menores. Claro, la respuesta que dio, bueno, ¿y qué se ha hecho respecto de los adultos? Porque claro, si se le pregunta al señor ministro del Interior o a la presidenta de la República o a algún otro ministro, ¿qué ha hecho el Estado respecto de estos menores en situación de abandono? ¿Qué proyectos, qué elementos ha dado el Estado a efectos de evitar llegar a esta situación? Parece que este es producto precisamente de aquellos niños de la calle que se han venido dando desde la década de los 70, 80 y el Estado no ha hecho nada. Yo entiendo que es cierto, el Estado tiene que tomar medidas a efectos de poder defendernos, pero creo que la respuesta no es criminalizar ni la respuesta es la sanción penal. El derecho penal es siempre la última ratio. Creo yo que la respuesta debe de venir por el Código del Niño y de los Adolescentes, por un adecuado tratamiento, porque además también hay que ser enfáticos. Las medidas de resocialización que se toman respecto de los menores infractores no están funcionando, pues. Son un saludo a la bandera. Creo que pueden ser retenidos en centros especiales hasta 10 años. Pueden estar retenidos en centros especiales. Es más, pueden inclusive, cuando cumplen la mayoría de edad, ser trasladados a establecimientos penales en un régimen especial. Es decir, que si un menor de edad es detenido por un crimen, se le pone en un reformatorio especial para menores y cuando cumple 18 años pasa a la cárcel. Puede pasar a un establecimiento penal también, en un ambiente especial. Lo que hay que hacer es, primero, pedirle cuentas al Estado
cuántos de estos establecimientos para menores, tipo Malanga, han sido construidos en los últimos 5 años. Me parece que ninguna cárcel y pocos reformatorios, si acaso alguno, ¿ah? Cárceles sé que ninguna. Entonces, pues, si no hay, o sea, no hay un seguimiento debido y adecuado respecto de estas medidas, del cumplimiento de estas medidas de prevención respecto a estos menores, ¿usted cree que la respuesta adecuada va a ser también una sanción penal? Si vemos cómo entran y salen de los penales y se escapan de las cárceles, de las comisarías, por ahí no viene la solución. La solución viene por políticas serias de mediano y largo plazo. Es lo que el ministro del Interior y las autoridades no entienden. Acá hay que afrontar... Pero hay una presión de la sociedad. Es cierto. ¿No? Que se siente vulnerable ante el aumento de la criminalidad. Pero comencemos controlando, pues, a estos centros, ¿no es cierto?, de readaptación y rehabilitación de menores que cumplan efectivamente con su función, porque no están cumpliendo. Entonces, ese es lo primero que hay que hacer. Segundo, hay que hacer un seguimiento debido y adecuado respecto a estas políticas. A ver, ¿cuántos de estos menores que en el curso del cumplimiento de estas medidas de resocialización que han estado en estos centros de menores, que han cumplido los 18 años de edad, en efecto han pasado a un establecimiento penal? ¿Cuántos de ellos, en efecto, se ha cumplido con No sé si el Ministerio lo sabrá, nosotros en todo caso no. Le agradezco por su presencia, señor Luis Vargas Valdivia, abogado penalista y ex procurador. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos al presidente del Instituto Peruano del Deporte, IPD, el señor Federico Tonga.